El polvo dorado del atardecer se alzaba como incienso sobre los campos de maíz cuando la carruaje apareció en el horizonte. Rodrigo Mendoza ajustó por 10ª vez el colete bordado que su difunta madre había guardado en baúles de cedro para ocasiones como esta, mientras sus dedos tamborileaban contra el cristal empañado de la ventana. Los trabajadores se habían alineado en el patio principal con esa curiosidad contenida que solo despierta la llegada de una señora a tierras donde el silencio femenino había reinado durante 5 años de viudez prematura. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hacienda San Jerónimo, Estado de Sonora, México, año de Nuestro Señor 1847. La carruaje se detuvo con un crujir de ruedas y suspiros de caballos fatigados. Una figura encapuzada descendió lentamente, y Rodrigo sintió cómo se le secaba la garganta al imaginar el rostro de Esperanza Castillo bajo aquella capucha de luto. Durante 6 meses habían intercambiado cartas perfumadas con agua de rosas, y él había memorizado cada trazo de su caligrafía delicada, cada promesa de crear juntos un hogar donde florecieran los naranjos y resonaran las risas infantiles. Pero cuando el capuz cayó sobre los hombros de la desconocida, el mundo de Rodrigo se desplomó como adobe mojado. Los ojos que lo miraron no eran los azules cantados por las cartas, sino negros como obsidiana recién tallada. El rostro no mostraba la palidez aristocrática de Castilla, sino la piel cobriza, marcada por cicatrices tribales que hablaban de rituales y batallas que él solo conocía por rumores susurrados en cantinas. El cabello no caía en bucles dorados, sino que se trenzaba en una melena oscura adornada con plumas y cuentas que capturaban los últimos rayos del sol. El silencio se extendió como aceite derramado sobre el patio. La mujer alzó la barbilla con una dignidad que desmentía su vestimenta andrajosa, y cuando habló, su español quebrado cortó el aire como cuchillo sobre cuero. Su esposa está muerta. Yo vime en su lugar por una dívida de sangre. Las palabras cayeron sobre Rodrigo como piedras sobre cristal. Los trabajadores murmuraron oraciones apresuradas mientras se persignaban, y don Evaristo, su capataz más leal, se acercó con la mano en el machete. Pero la mujer no se inmutó. Permaneció erguida, con esos ojos antiguos que parecían haber visto nacer y morir civilizaciones enteras. ¿Quién eres tú para traerme semejante noticia? La voz de Rodrigo temblaba entre la furia y el desespero. ¿Qué clase de burla cruel es esta? Ella extrajo de entre sus ropas un paquete envuelto en seda manchada de sangre. Al desarrollarlo, apareció un anillo de oro con el escudo de armas de los Castillo, junto a una carta sellada con lacre negro. Con manos que ya no le obedecían, Rodrigo rompió el sello y leyó las líneas que Esperanza había trazado con mano temblorosa. Mi querido Rodrigo, si esta carta llega a ti es porque los bandidos que nos atacaron han cumplido su amenaza. Esta mujer apache me encontró agonizante en el camino y juró por la sangre de sus antepasados traerte mis últimas palabras. Dale refugio, pues en sus venas corre el honor que muchos cristianos han olvidado. Perdóname por no llegar a ser tu esposa. En el cielo seguiré amándote. Esperanza. La carta se le escurrió de entre los dedos como agua entre rocas. Sus sueños de alianzas matrimoniales con la familia Castillo se desvanecían, y con ellos sus aspiraciones de convertirse en el hacendado más influyente del territorio. Había vendido ganado, empeñado joyas familiares y prometido cosechas futuras para preparar una boda que ahora se revelaba como un espejismo cruel. Mi nombre es Itzel, murmuró la mujer, y vine a saldar una deuda que no se paga con oro. Los días siguientes transcurrieron como pesadilla febril. La noticia de la farsa apache se extendió por la región como pólvora encendida.
Don Fernando Vázquez, su rival político y comercial, no perdió tiempo en sembrar rumores venenosos en cada cantina y plaza del pueblo. Decía que Rodrigo había sido víctima de un engaño diabólico, que la mujer apache era enviada de brujos para robarle la hacienda, que semejante afrenta al orden cristiano merecía castigo divino. Los trabajadores la miraban con esa mezcla de temor y desprecio que se reserva para lo desconocido. Susurraban sobre maldiciones ancestrales y malos augurios, mientras Itzel permanecía en el establo convertido en refugio temporal, rechazando tanto la hospitalidad como la hostilidad con igual serenidad. Pero fue el tercer día cuando todo cambió. El hijo del herrero, un niño de apenas 6 años, corría entre los corrales persiguiendo a un gallo cuando el caballo bronco de don Evaristo se espantó por una víbora. El animal se alzó sobre las patas traseras, con los ojos desorbitados y las fauces espumeantes, listo para aplastar al pequeño que había caído al suelo aterrorizado. Itzel apareció como sombra materializada. En un movimiento que desafió toda lógica, deslizó su cuerpo bajo las patas del caballo, tomó al niño entre sus brazos y rodó hacia un costado justo cuando los cascos golpearon la tierra donde segundos antes yacía el pequeño. Luego, con una suavidad que contrastaba con la violencia del momento, puso sus manos sobre el hocico del animal y le susurró palabras en una lengua que antecedía a la llegada de los españoles. El caballo se tranquilizó como si hubiera escuchado la voz de su madre. Rodrigo, que había presenciado la escena desde la galería, sintió como algo se removía en las profundidades de su pecho. No era solo admiración por la valentía, sino reconocimiento de una sabiduría que él había perdido en salones alfombrados y cenas de protocolo. Esa noche, mientras revisaba los libros de cuentas a la luz de velas de cebo, escuchó pasos descalzos en el patio. Al asomarse por la ventana, vio a Itzel caminar hacia los campos con esa gracia felina que convertía cada movimiento en danza silenciosa. La siguió manteniendo distancia prudente, oculto entre las sombras de los graneros. Ella se detuvo junto al pozo que llevaba seco desde la muerte de su padre. Con gestos que parecían escritos en el aire, extendió las manos sobre la boca del pozo y comenzó a entonar una melodía que helaba la sangre y consolaba el alma al mismo tiempo. No había palabras en español, pero Rodrigo comprendió que era una oración, una súplica a dioses que habían habitado esta tierra mucho antes de que los primeros Mendoza clavaran sus cruces de hierro. Al día siguiente, cuando Itzel demostró saber exactamente dónde encontrar pasto tierno para el ganado enfermo, cuando sus manos curaron la mastitis de las vacas lecheras con hierbas que crecían silvestres en rincones que él jamás había explorado, cuando predijo la tormenta 2 días antes de que las nubes aparecieran en el horizonte, Rodrigo comenzó a sospechar que aquella mujer no había llegado a su hacienda por casualidad. Era como si ella conociera cada piedra, cada árbol, cada secreto de la tierra que él creía suya. Una noche de luna llena, cuando el insomnio lo venció como todas las noches desde la llegada de Itzel, Rodrigo salió al patio para caminar entre los naranjos que su madre había plantado décadas atrás. El aire nocturno olía a azahar y tierra húmeda, y el silencio solo se quebraba por el canto lejano de los coyotes en las colinas. Fue entonces cuando la vio danzar. Se había quitado la ropa andrajosa de viajera y vestía solo una túnica de cuero suave que se pegaba a sus formas como segunda piel. Sus pies descalzos se movían sobre la tierra, siguiendo un ritmo que parecía brotar de las entrañas mismas del mundo. Sus brazos se alzaban hacia las estrellas como ramas de sauce, y su cabello suelto ondulaba como agua negra bajo la luz plateada. No era solo danza, era comunión. Era como si estuviera conversando con espíritus que él no podía ver, pidiendo perdón por ofensas que él no comprendía, ofreciendo su cuerpo como puente entre el mundo de los vivos y el territorio sagrado de los ancestros.
Rodrigo sintió cómo se le secaba la boca y cómo su respiración se volvía irregular. Había conocido mujeres hermosas en bailes de la capital, había cortejado hijas de hacendados con sus vestidos de seda y sus abanicos pintados. Pero nunca había visto belleza tan primitiva y terrible, tan ajena a todo lo que él creía entender sobre la feminidad. Cuando Itzel terminó su danza y se volvió hacia las sombras donde él se ocultaba, sus miradas se encontraron a través de la distancia y la penumbra. Ella no mostró sorpresa ni vergüenza por haber sido observada. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo que algo había cambiado entre ellos, algo que las palabras no podrían explicar jamás. Rodrigo regresó a su habitación, con el corazón golpeando contra las costillas como pájaro enjaulado. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se sintió completamente vivo y completamente confundido al mismo tiempo. Al amanecer del día siguiente, mientras revisaba los límites orientales de su propiedad en busca de señales de la sequía que amenazaba la región, encontró a Itzel arrodillada junto a un montículo de tierra que él siempre había creído formado por la erosión natural. Ella escarbaba con las manos desnudas, como si buscara algo específico entre las piedras y la tierra seca. «¿Qué haces ahí?», preguntó, acercándose con esa mezcla de curiosidad y recelo que había definido todos sus encuentros. Itzel no respondió inmediatamente. Siguió cavando hasta que sus dedos tocaron algo blanco y duro. Cuando lo extrajo de la tierra, Rodrigo vio que se trataba de un cráneo humano, pequeño y delicado, claramente perteneciente a un niño. Colgando de una cavidad en el hueso temporal había un collar de cuentas y plumas, idéntico al amuleto que Itzel llevaba siempre en el cuello. Ella alzó el cráneo hacia la luz del amanecer y murmuró palabras en su lengua ancestral, palabras que sonaron como lamento y como bendición al mismo tiempo. Luego se volvió hacia Rodrigo con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. «Esta era tierra de mi pueblo mucho antes de que los suyos llegaran con caballos y cruces de hierro», dijo con voz apenas audible. «Aquí están enterrados mis hermanos, mis abuelos, los hijos que nunca crecieron para ver florecer los cactus». Rodrigo sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La tierra que había heredado de su padre, la tierra que creía legítimamente suya por derecho de conquista y escrituras firmadas en Ciudad de México, guardaba secretos más antiguos que todas las leyes de los hombres blancos. «¿Cuántos más?», preguntó con voz ronca. Itzel señaló hacia las colinas que se extendían más allá del horizonte, y Rodrigo comprendió que su hacienda había sido construida sobre un cementerio, que cada paso que había dado durante 30 años de vida había sido sobre huesos de hombres, mujeres y niños que habían amado esta tierra con una devoción que él apenas comenzaba a comprender. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Rodrigo Mendoza se sintió pequeño bajo la inmensidad del cielo mexicano. ¿Podría el amor florecer en una tierra donde solo había silencio entre los vivos y gritos enterrados de los muertos? ¿Y si cada secreto que se desenterraba fuera solo el comienzo de una verdad más terrible y hermosa de lo que su corazón cristiano estaba preparado para aceptar? El descubrimiento de aquel primer cráneo fue como abrir la tapa de un sepulcro que había permanecido sellado durante décadas. En los días siguientes, cada paso que Rodrigo daba por su propiedad revelaba nuevos huesos que emergían de la tierra como dedos acusadores. Fémures blanqueados por el tiempo, costillas pequeñas que habían pertenecido a niños, fragmentos de cráneos con orificios que hablaban de violencia súbita y definitiva. Itzel trabajaba en silencio, desenterrando a sus muertos con la reverencia de quien recoge flores marchitas en un jardín abandonado.
Sus manos, curtidas por años de supervivencia en el desierto, acariciaban cada hueso como si pudiera devolverle el alma que una vez lo había habitado. Rodrigo la observaba desde la sombra de los mezquites, sintiendo cómo cada resto exhumado era también un pedazo de su propia historia familiar que se desmoronaba. Fue el viejo Cleofás, el único trabajador que había servido bajo las órdenes de Tomás Mendoza, quien finalmente rompió el silencio que pesaba sobre la hacienda como lápida de mármol. «Patrón», murmuró una noche mientras se quitaba el sombrero de palma con manos temblorosas. «Yo estuve ahí cuando su padre ordenó quemar la ranchería Apache. Era el año del cometa, cuando usted apenas gateaba entre los naranjos. Don Tomás dijo que era por el bien del progreso, que esta tierra necesitaba sangre cristiana para dar frutos benditos». Las palabras cayeron sobre Rodrigo como gotas de plomo derretido. Su padre, el hombre que le había enseñado a montar a caballo y a rezar el rosario, que guardaba daguerreotipos de la Virgen de Guadalupe en su escritorio de caoba, había ordenado el exterminio de una aldea entera para apropiarse de sus tierras. Los documentos legales firmados en Ciudad de México no eran más que papel mojado sobre una fundación de huesos y cenizas. ¿Cuántos murieron, Cleofás? Todos, patrón. Hombres, mujeres, ancianos, niños de pecho. Don Tomás no quería testigos que pudieran reclamar la tierra en el futuro. Solo escapó una niña que estaba jugando en las colinas cuando llegaron los soldados. Una niña con trenzas adornadas de plumas y cuentas de colores. Rodrigo comprendió entonces por qué Itzel conocía cada secreto de la tierra, por qué sus manos sanaban lo que tocaban, por qué su sola presencia había devuelto la vida a pozos secos y plantas marchitas. No era magia apache, era la memoria de la sangre que regresaba a su lugar de origen. La primavera llegó con una sequía que convertía la tierra en polvo y los arroyos en grietas abiertas como heridas sin cicatrizar. Los hacendados vecinos perdían ganado cada día y las cosechas se marchitaban antes de florecer. Pero en los rincones donde Itzel había realizado sus ceremonias nocturnas, donde había derramado agua bendecida por oraciones anteriores a Cristo, las plantas crecían verdes y lozanas como si bebieran de manantiales secretos. Una noche, cuando la desesperación se había vuelto más pesada que el aire sin brisa, Itzel se acercó a Rodrigo mientras él contemplaba sus campos agostados desde la galería principal. «La tierra tiene sed de perdón, no solo de agua», dijo con esa voz suya que sonaba como viento entre cañas secas. «Si me permite hacer la ceremonia de la lluvia, tal vez los cielos se abran». Rodrigo sabía que acceder sería escándalo en todo el territorio. Un hacendado cristiano permitiendo rituales paganos en su propiedad equivalía a renunciar a cualquier pretensión de respetabilidad social. Pero cuando miró los ojos de Itzel, vio en ellos la misma desesperación que él sentía por salvar lo que quedaba de su mundo. Esa madrugada, mientras las estrellas aún brillaban como lágrimas de plata sobre el valle, Itzel encendió una hoguera en el centro exacto de lo que había sido la aldea Apache. Se había despojado de sus ropas de luto y vestía solo una túnica de cuero blanco adornada con símbolos que parecían escritos con sangre seca. Sus pies descalzos se movían siguiendo círculos concéntricos, mientras sus manos alzadas hacia el cielo imploraban a dioses que habían guardado silencio durante 20 años. Rodrigo se acercó sin saber qué lo impulsaba. Tal vez la belleza terrible de verla danzar entre las llamas, tal vez la necesidad desesperada de creer en algo más grande que sus propios fracasos. Cuando ella extendió la mano invitándolo a unirse al ritual, él no dudó. Tomó sus dedos entre los suyos y se dejó guiar por esa sabiduría ancestral que fluía de ella como agua de roca. Danzaron hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa y oro.
y cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre sus rostros sudorosos, Rodrigo supo que había cruzado una línea que los separaba para siempre del hombre que había sido. La lluvia duró 3 días y 3 noches, devolviendo la vida a todo lo que tocaba, pero también trajo consecuencias que Rodrigo no había previsto. Elena Vázquez llegó en una carreta tirada por mulas, con el vestido de seda más elegante que había podido encontrar en las tiendas de Hermosillo y una sonrisa que ocultaba intenciones precisas, como las de un felino acechando su presa. Era hija de don Fernando, su rival político, pero también la mujer más hermosa de la región y la única soltera de Abolengo que quedaba disponible para un matrimonio de conveniencia. «Querido Rodrigo», murmuró mientras se abanicaba con plumas de avestruz, «he venido a salvarte de este encantamiento diabólico. Todo el territorio habla de cómo has permitido que una salvaje profane tu hogar. Pero yo sé que en el fondo sigues siendo el caballero cristiano que conocí en los bailes de Guadalajara. Elena tenía razón en una cosa. Casarse con ella resolvería todos sus problemas de un solo trazo. Los Vázquez tenían conexiones políticas en la capital, tierras que lindaban con las suyas y suficiente dinero para convertirlo en el hacendado más poderoso del estado. Era la solución lógica, la decisión que cualquier hombre sensato tomaría. Pero cuando esa noche Rodrigo encontró a Itzel preparando sus pocas pertenencias para marcharse, algo se rompió en su pecho como cristal pisoteado. «¿Te vas?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en cada movimiento de ella. «Su mundo y el mío no pueden coexistir. Lo supe desde el momento en que bajé de la carruaje. Solo vine a cumplir una promesa a una mujer moribunda y a recuperar los huesos de mi gente. Ahora ambas deudas están saldadas». Las palabras se le atragantaron en la garganta como espinas de nopal. Durante semanas había luchado contra lo que sentía, convenciéndose de que era solo fascinación por lo exótico, curiosidad por lo prohibido. Pero viéndola doblar su túnica de ceremonia con esas manos que habían tocado las suyas durante la danza ritual, comprendió que se había enamorado de ella con una intensidad que desafiaba toda lógica y convención social. «No te vayas», murmuró, y las palabras salieron de sus labios antes de que su mente pudiera detenerlas. «Quédate conmigo». Itzel se volvió hacia él con esos ojos negros que parecían contener toda la tristeza del mundo. «¿Para ser tu concubina mientras te casas con la señorita de seda? ¿Para esconderme en los establos mientras recibes a tus invitados en salones alfombrados? Para ser mi esposa», respondió él. Y al escucharse pronunciar esas palabras, supo que había tomado la decisión más importante de su vida. Ella se acercó lentamente, como felina que evalúa las intenciones de quien se le aproxima. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que él pudiera oler la mezcla de hierbas silvestres y humo de copal que siempre la acompañaba, alzó una mano y tocó su rostro con una ternura que contrastaba con la dureza de su vida en el desierto. «¿Sabes lo que significaría eso?», susurró. «Tu familia te repudiaría, la sociedad te convertiría en paria, perderías todo lo que tu padre construyó con sangre ajena». «Ya lo he perdido todo», respondió él, cubriendo la mano de ella con la suya. «Lo único que no puedo permitirme perder eres tú». Fue entonces cuando se besaron por primera vez, bajo la luz plateada de la luna llena que había iluminado tantas tragedias en esa tierra. Sus labios se encontraron con la desesperación de quienes saben que están desafiando el destino, con la ternura de quienes han encontrado en el otro la mitad de su alma que creían perdida para siempre. El beso habría durado una eternidad si no hubiera sido interrumpido por el sonido de cascos de caballo galopando por el camino principal de la hacienda. Coronel Alonso Mendoza, primo hermano de Rodrigo y uno de los oficiales más temidos del ejército federal,
había llegado con una patrulla de soldados para resolver el problema apache de una vez por todas. Su uniforme azul marino brillaba bajo las estrellas y la cruz de oro que colgaba de su cuello reflejaba su convicción de estar cumpliendo una misión sagrada. «Primo querido», dijo mientras desmontaba con la elegancia de quien ha nacido sobre la silla de montar, «he venido a liberarte de esta pesadilla antes de que arruine completamente el honor de nuestra familia. Mañana temprano, la salvaje será escoltada a la reserva de San Carlos, donde podrá vivir entre los de su especie». Rodrigo sintió como la sangre se le helaba en las venas. La reserva de San Carlos era un campo de concentración donde los apaches morían lentamente de hambre, enfermedad y desesperación. Enviar a Itzel allí equivalía a condenarla a muerte. «Alonso, no puedes». «Puedo y debo», lo interrumpió el coronel. «Es mi obligación como militar y como cristiano. Esta tierra ha sido profanada durante demasiado tiempo, pero el destino tenía otros planes para esa noche». Cuando los primeros disparos resonaron en la oscuridad, Rodrigo creyó que sus peores pesadillas se habían hecho realidad. Los bandidos que habían matado a Esperanza Castillo habían seguido el rastro hasta la hacienda, atraídos por los rumores de que un hacendado próspero guardaba oro en sus establos. Lo que siguió fue una batalla que quedó grabada en la memoria de todos los supervivientes como una danza mortal entre las sombras. Itzel se movía entre las balas como agua entre rocas, con una gracia letal que convertía cada movimiento en arma. Su cuchillo de obsidiana encontraba el corazón de sus enemigos con precisión quirúrgica, mientras sus gritos de guerra en lengua apache helaban la sangre de quienes los escuchaban. Cuando uno de los bandidos apuntó su rifle hacia la espalda desprotegida de Rodrigo, ella se arrojó entre ambos como escudo humano. La bala que estaba destinada a atravesar el corazón del hacendado se alojó en el hombro de Itzel, pero ni siquiera así dejó de luchar. Con un rugido que parecía brotar de las entrañas mismas de la tierra, degolló al atacante con un movimiento que parecía más danza que violencia. Cuando el último bandido cayó muerto entre los rosales que la madre de Rodrigo había plantado décadas atrás, el silencio que siguió fue más ensordecedor que toda la batalla. El coronel Alonso contemplaba la escena con ojos desorbitados. Había visto muchas batallas, había presenciado la muerte en todas sus formas, pero nunca había observado nada parecido a lo que esa mujer apache había desplegado para proteger a su primo. «Por la Virgen Santísima», murmuró mientras se persignaba, «nunca había visto pelear así ni a mis mejores soldados». Fue en ese momento de silencio posterior a la tormenta cuando Rodrigo tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se irguió con toda la dignidad que le quedaba, se acercó a Itzel, que sangraba, pero permanecía erguida como guerrera ancestral, y la tomó de la mano ante todos los presentes. «Itzel es mi esposa legítima», declaró con voz que resonó en todo el patio. «Cualquiera que la insulte o amenace tendrá que vérselas conmigo». El escándalo se extendió por todo el territorio como incendio en pastizal seco. Don Fernando Vázquez organizó un boicot económico que arruinó la mitad de los negocios de Rodrigo. Elena juró venganza por la humillación pública. Las familias respetables dejaron de invitarlo a sus reuniones sociales. Su nombre fue borrado de las listas de candidatos políticos para las próximas elecciones. Pero cuando esa noche Itzel se acurrucó contra su pecho mientras él limpiaba la herida de bala de su hombro, Rodrigo supo que había hecho la elección correcta. Fue entonces en la intimidad de su alcoba iluminada por velas de cera de abeja, cuando Itzel le susurró al oído las palabras que lo cambiaron todo. «Rodrigo, llevo en mi vientre el fruto de la noche en que danzamos juntos bajo la lluvia bendita». El mundo se detuvo, el tiempo se convirtió en miel espesa, las palabras flotaron en el aire como mariposas de cristal que Rodrigo temía tocar por miedo a que se desvanecieran. Un hijo,
su hijo. Un ser que llevaría en sus venas la sangre de conquistadores españoles y guerreros apache, que sería puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante siglos. Mientras abrazaba a Itzel, sintiendo latir bajo su piel el corazón diminuto que crecía en sus entrañas, Rodrigo comprendió que su historia de amor no era solo suya. Era la historia de una tierra que aprendía a sanar sus heridas, de un futuro que se escribía con tinta de esperanza sobre páginas manchadas de sangre antigua. Pero ¿podría ese amor sobrevivir a las tempestades que se avecinaban? ¿Y si las fuerzas que conspiraban contra ellos fueran más poderosas que todos los dioses antiguos y nuevos juntos? ¿Tendría suficiente fuerza el corazón de un hacendado arruinado y una guerrera apache para proteger la nueva vida que crecía como promesa frágil en un mundo que aún no estaba listo para aceptar milagros? Hacienda San Jerónimo, Estado de Sonora. Verano del año 1847. El vientre de Itzel crecía como luna nueva que se vuelve llena, y con él crecían también las sombras que se cernían sobre la hacienda como buitres hambrientos. Rodrigo la contemplaba cada mañana mientras ella se movía entre los naranjos con esa gracia felina que ni el peso del embarazo conseguía quebrantar, y sentía como el miedo y la felicidad luchaban en su pecho como gladiadores en arena romana. Había tomado precauciones que jamás creyó necesarias en su propia tierra. Guardias armados patrullaban los límites de la propiedad día y noche. Los trabajadores más leales dormían en los establos con rifles cargados bajo los catres. Las ventanas de la casa principal permanecían cerradas con postigos de hierro forjado que convertían cada habitación en fortaleza. Don Fernando Vázquez había convertido la venganza en arte refinado. Sus tentáculos de influencia se extendían por todo el territorio como telaraña mortal, estrangulando cada negocio que intentara comerciar con la Hacienda San Jerónimo. Los bancos de Hermosillo recibieron órdenes discretas de no otorgar créditos al hacendado que había perdido la razón por una salvaje. Las tiendas de semillas, las herrerías, los molinos, todos cerraron sus puertas a cualquier transacción que llevara el nombre Mendoza. Pero lo que más atormentaba a Rodrigo eran los rumores que llegaban con el viento del desierto. Elena Vázquez, la mujer que había rechazado públicamente, se había convertido en algo más peligroso que el desprecio. Se había vuelto obsesión vengativa envuelta en seda y encajes. Los trabajadores susurraban que la habían visto en cantinas de mala muerte, ofreciendo monedas de oro a hombres que vivían al margen de la ley. Una tarde, mientras Itzel descansaba en la hamaca tejida con fibras de henequén que él había colgado entre dos mezquites centenarios, se acercó con paso vacilante. El sol poniente teñía su piel cobriza de tonalidades doradas, y sobre su vientre redondeado había colocado las manos en ese gesto universal de las mujeres que cargan vida en sus entrañas. «El niño se mueve mucho cuando llueve», murmuró con esa voz suya que sonaba como agua corriendo sobre piedras pulidas, como si quisiera danzar antes de nacer. Rodrigo se arrodilló junto a la hamaca y puso su oreja sobre la tela suave del vestido que ella había confeccionado con algodón cultivado en la propia hacienda. El latido diminuto que escuchó a través de la piel tensa fue como escuchar el corazón del futuro palpitando dentro del presente. «¿Será niño o niña?», preguntó, aunque sabía que ella no podía saberlo más que él. «Será puente», respondió Itzel, y en sus ojos negros brilló esa sabiduría ancestral que había guiado a su pueblo por siglos de supervivencia en el desierto. «Llevará tu sangre y la mía, tu historia y la de mi gente. Será la primera generación que no nacerá con odio heredado». Fue esa misma noche cuando el anciano apache apareció en los límites de la hacienda como aparición surgida de las leyendas. Caminaba apoyado en un bastón tallado con símbolos que parecían escritos con fuego, y su rostro, surcado por arrugas profundas como cañones, contaba historias de un siglo de guerras, hambrunas y éxodos forzosos.
Se llamaba Nashoba, que significaba lobo en la lengua de su pueblo, y había sido el consejero espiritual del padre de Itzel antes del masacre que destruyó su aldea. Sus ojos, aunque velados por cataratas que los volvían lechosos, parecían ver más allá de lo visible. «He caminado muchas lunas para llegar hasta aquí», dijo en un español trabajoso pero comprensible. «Las piedras sagradas me hablaron de la profecía que se cumple en esta tierra manchada por sangre antigua». Itzel se postró ante él con reverencia que Rodrigo nunca la había visto mostrar ante ningún ser humano. El anciano puso sus manos nudosas sobre la cabeza trenzada de ella y murmuró oraciones en apache que sonaron como viento entre cañas secas. «Cuando dos sangres se unan en la tierra manchada, la tierra será lavada y renacerá», tradujo Itzel para Rodrigo. «Mi abuelo lo profetizó antes de morir en manos de los soldados mexicanos. Habló de una mujer de su linaje que traería nueva vida a la tierra de los huesos enterrados». Nashoba se volvió hacia Rodrigo con esos ojos ciegos que parecían ver directamente el alma. «Tu hijo será jefe de ambos pueblos o de ninguno», murmuró. «Dependerá de si los corazones aprenden a recordar sin odiar, a honrar sin venganza». Las palabras del anciano flotaron en el aire nocturno como humo de copal, mientras las estrellas brillaban sobre sus cabezas como lágrimas de plata derramadas por dioses antiguos. Pero las profecías, por hermosas que fueran, no detuvieron la tormenta que se avecinaba. Elena Vázquez había reunido una banda de forajidos liderados por Joaquín el Escorpión Herrera, un desertor del ejército federal que había convertido el saqueo en profesión y la crueldad en arte. Sus hombres conocían cada sendero secreto de la región, cada cueva donde ocultarse, cada rancho aislado donde robar caballos y provisiones. La atacaron una noche de tormenta eléctrica, cuando los rayos convertían el cielo en red de fuego, y los truenos ahogaban el sonido de los cascos galopando por caminos encharcados. Llegaron como jinetes del apocalipsis, con las caras cubiertas por pañuelos negros y las armas brillando bajo los relámpagos. Rodrigo despertó por los gritos de don Evaristo, alertando sobre hombres armados que rodeaban la casa principal. Se vistió apresurado, tomó la escopeta de su padre que colgaba sobre la chimenea y corrió hacia la habitación donde Itzel dormía con el anciano Nashoba. Pero llegó tarde. La ventana había sido forzada desde afuera y solo encontró sábanas revueltas y manchas de sangre sobre las baldosas de barro cocido. En el alféizar de la ventana, como burla cruel, Elena había dejado un pañuelo de encaje bordado con sus iniciales. La búsqueda se extendió durante 3 días de agonía que parecieron siglos. Rodrigo cabalgó con sus hombres más leales por senderos que se perdían en laberintos de rocas rojizas y cactus espinosos, siguiendo rastros que aparecían y desaparecían como espejismos en el desierto. El coronel Alonso, que había permanecido en la hacienda desde el ataque anterior, movilizó patrullas militares que peinaron la región con disciplina de hormiguero. La encontraron en las ruinas de una misión franciscana abandonada desde las guerras de independencia, donde los muros de adobe se desmoronaban bajo el peso de décadas de abandono y las campanas oxidadas colgaban mudas de torres que ya no llamaban a misa alguna. Elena había elegido el escenario con perversidad teatral. Itzel estaba atada a lo que había sido el altar mayor, con el vientre prominente expuesto como blanco perfecto para la venganza. El anciano Nashoba yacía inconsciente en un rincón, con sangre seca en la frente donde algún culatazo lo había derribado. «¡Rodrigo!», gritó Elena cuando lo vio aparecer en el umbral destruido de la misión, flanqueado por don Evaristo y 3 trabajadores armados. «Has llegado justo a tiempo para presenciar cómo recupero lo que me pertenece por derecho». Estaba hermosa y terrible al mismo tiempo. Su vestido de seda azul,
diseñado para algún baile elegante en Guadalajara, se había desgarrado durante la cabalgata nocturna. Sus cabellos dorados colgaban en mechones húmedos por la lluvia y el sudor, pero sus ojos brillaban con esa locura que solo produce el amor transformado en odio puro. «Elena, suéltala», rogó Rodrigo, manteniendo la escopeta apuntada hacia el suelo. «Itzel no tiene culpa de lo que sientes por mí. Si quieres castigar a alguien, castígame a mí». «¿Castigarte?», se rió ella con carcajada que hizo eco entre las ruinas. «No quiero castigarte, querido Rodrigo, quiero salvarte. Cuando esa criatura mestiza muera junto con su madre, podrás volver a ser el hombre que eras antes de este maleficio apache». Fue entonces cuando Itzel abrió los ojos. Había estado fingiendo inconsciencia, esperando el momento preciso. Con un movimiento que desafió las cuerdas que la ataban, logró cortar sus ligaduras con un fragmento de cristal que había mantenido oculto en la palma de su mano. La lucha que siguió fue como danza mortal entre víboras. Elena disparó el pequeño revólver que escondía entre los pliegues de su vestido, pero Itzel se movió como sombra y la bala se incrustó en la pared de adobe donde segundos antes había estado su cabeza. Rodaron por el suelo embarrado, peleando con uñas y dientes mientras los hombres de ambos bandos intercambiaban disparos que convertían el aire en lluvia de plomo. Elena era más fuerte de lo que su apariencia delicada sugería, fortalecida por meses de odio acumulado, pero Itzel luchaba por dos vidas, la suya y la del niño que crecía en su vientre. El final llegó de manera que nadie habría podido predecir. Elena, desesperada por terminar con su rival de una vez por todas, apuntó su arma hacia el vientre de Itzel con intención de disparar a quemarropa. Pero el arma, mojada por la lluvia que se filtraba por el techo destruido de la misión, falló en el momento crucial. La bala salió desviada, rebotó en una viga de madera carcomida y se alojó en el pecho de la propia Elena con precisión que parecía dictada por el destino. Rodrigo la sostuvo entre sus brazos, mientras se desangraba sobre las baldosas rotas que una vez habían recibido las oraciones de frailes franciscanos. Los ojos azules de Elena, que habían brillado con locura vengativa, se apagaron lentamente como velas al viento. «Perdóname», murmuró con voz cada vez más débil. «Solo quería que me amaras como yo te amé siempre». Murió con una sonrisa triste, como niña que ha jugado demasiado fuerte y se ha lastimado sin quererlo. Don Fernando Vázquez llegó cuando ya todo había terminado. Había seguido el rastro de sangre y pólvora hasta las ruinas, temiendo lo peor, pero esperando aún poder salvar a su hija de las consecuencias de su propia obsesión. Lo que encontró fue el cuerpo sin vida de Elena cubierto por la chaqueta de Rodrigo y a Itzel sentada en el suelo con el anciano Nashoba, quien había recuperado la conciencia y cantaba oraciones de duelo en apache. El dolor que se apoderó del rostro de don Fernando fue terrible de contemplar. Era como ver desmoronarse una montaña piedra por piedra. Su hija, su única descendiente, la luz de sus ojos, yacía muerta por culpa de un amor que se había convertido en veneno. «¡Tú la mataste!», rugió señalando a Itzel con dedo tembloroso. «Tu brujería apache la mató como mató todo lo bueno que había en este territorio». El desafío llegó al amanecer siguiente, cuando las últimas estrellas se desvanecían en el cielo color perla. Don Fernando, vestido de negro riguroso y con la pistola de duelo de su abuelo en el cinto, se plantó en el patio principal de la hacienda San Jerónimo, exigiendo satisfacción por la muerte de su hija. Las reglas del honor español eran claras. Cuando se derramaba sangre de familia, solo más sangre podía lavar la ofensa. Rodrigo, que había aprendido a disparar antes que a leer, aceptó el duelo con la resignación de quien sabe que algunos destinos no se pueden evadir.
Pero cuando los dos hombres se colocaron espalda contra espalda para contar los pasos reglamentarios antes de volverse y disparar, Itzel apareció entre ellos con el vientre contraído por contracciones que habían comenzado durante la noche. «¡Basta!», gritó con voz que cortó el aire matutino como cuchillo. «No habrá más sangre derramada en esta tierra. Ya ha bebido suficiente». Se dirigió directamente a don Fernando, ignorando por completo el arma que él empuñaba con mano temblorosa. «Tu hija murió por amor distorsionado, no por maldad pura», dijo con voz clara como agua de manantial. «Yo he perdido también. He perdido hermanos, padres, ancianos sabios. Todos hemos perdido. Pero si seguimos matando en nombre de nuestros muertos, ¿cuándo aprenderán nuestros hijos a vivir?» Don Fernando la miró con ojos donde la furia luchaba contra algo más profundo, el reconocimiento de que ella tenía razón. Su hija había muerto víctima de sus propios demonios, no de la maldad ajena. «Yo perdono», susurró Itzel, «en nombre de mi pueblo masacrado, de mis hermanos enterrados en esta tierra, de todos los que murieron sin justicia, yo perdono». Las palabras flotaron en el aire como polen dorado mientras el sol naciente teñía de oro las montañas lejanas. Don Fernando dejó caer el arma, se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado desde que era niño asustado en brazos de su madre. El duelo no se llevó a cabo. En su lugar hubo perdón, y el perdón fue más poderoso que todas las balas que se habían disparado en esa tierra a lo largo de los siglos. 5 años después, otoño de 1852, la hacienda San Jerónimo había florecido como jardín después de lluvia torrencial. Los campos se extendían verdes y dorados hasta donde alcanzaba la vista, ondulando bajo la brisa como mar de trigo y maíz. Los naranjos que había plantado la madre de Rodrigo décadas atrás daban frutos tan dulces que comerciantes venían desde Ciudad de México para comprar las cosechas. Los métodos de cultivo habían cambiado. Rodrigo había aprendido técnicas ancestrales de los apache para conservar el agua y enriquecer la tierra sin agotarla. Las tradiciones mexicanas se mezclaban con sabiduría indígena creando algo nuevo, algo que no había existido antes, una forma de trabajar la tierra que la honraba en lugar de conquistarla. En el cementerio apache, que ahora era un jardín memorial sagrado, flores silvestres crecían sobre cada túmulo. Rodrigo había mandado tallar una lápida de mármol blanco con inscripciones en español y apache. «Aquí descansan los primeros habitantes de esta tierra. Que sus espíritus guíen a quienes ahora la cultivan con respeto». Un niño de 4 años corría entre las hileras de maíz, con ojos verdes como los de su padre y cabello negro como el de su madre. Rodrigo Mendoza Jr. había nacido en medio de una tormenta eléctrica, como si el cielo hubiera querido anunciar su llegada con rayos y truenos. Sus primeros gritos se habían mezclado con el sonido de la lluvia golpeando el tejado, y desde entonces había mostrado esa fascinación especial por las tormentas que solo tienen quienes nacen durante ellas. Hablaba español con Rodrigo e inglés con los comerciantes americanos que venían del norte, pero sus primeras palabras habían sido en apache, susurradas al oído por Itzel durante las noches de insomnio infantil. Era ciudadano de 3 mundos y heredero de ninguna guerra. Rodrigo e Itzel se habían casado por la iglesia 2 años después del nacimiento de su hijo, cuando el escándalo inicial se había apaciguado y los resultados económicos de sus métodos de cultivo habían convencido hasta a los más reticentes. El padre Miguel, un franciscano joven que había llegado de Michoacán con ideas progresistas sobre la evangelización, había oficiado la ceremonia sin hacer preguntas incómodas sobre el pasado. Ahora, mientras el sol se ponía detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonalidades que iban del dorado al púrpura profundo, la pequeña familia se sentaba en la galería principal de la casa a contemplar el final del día.
Itzel llevaba un vestido de algodón blanco bordado con hilos de colores que ella misma había hilado y teñido con plantas del desierto. Su cabello, ahora recogido en un moño elegante pero adornado todavía con una pluma de colibrí, brillaba bajo la luz suave del atardecer. En su regazo, otro niño dormía tranquilo. María Esperanza, nacida el año anterior y bautizada con el nombre de la mujer que había muerto para que el amor de sus padres fuera posible. Don Fernando Vázquez los visitaba cada mes, trayendo juguetes tallados para los niños y respeto callado para sus padres. La muerte de Elena lo había cambiado profundamente. Ya no era el político ambicioso y el terrateniente despiadado de antes. Se había convertido en algo más parecido a un abuelo prematuro que encontraba en los hijos de Rodrigo e Itzel el sentido que su propia vida había perdido. El coronel Alonso había sido transferido a la frontera con Texas, donde las tensiones con los americanos requerían oficiales con experiencia en conflictos interculturales. Antes de partir, había confesado a Rodrigo que nunca había visto una familia tan unida como la suya, ni una tierra tan próspera como la que habían creado juntos. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo a Itzel mientras observaba cómo ella mecía suavemente a la niña dormida. Itzel sonrió con esa tranquilidad que solo da la paz profunda, la certeza de haber encontrado el lugar exacto donde el alma estaba destinada a descansar. «Pienso en mi padre», murmuró, «en cómo solía decirme que la tierra tiene memoria más larga que los hombres, que recuerda cada gota de lluvia, cada semilla plantada, cada lágrima derramada sobre ella». Señaló hacia los campos que se extendían bajo el cielo estrellado, donde las plantas mecían sus hojas con el viento nocturno como si danzaran al ritmo de música celestial. Esta tierra recordaba el dolor, la sangre, la injusticia, pero ahora está aprendiendo a recordar también el perdón, el amor, la esperanza. Nosotros le estamos enseñando nuevos recuerdos. Rodrigo tomó la mano de Itzel entre las suyas, sintiendo la suavidad de su piel curtida por años de trabajo bajo el sol. En la distancia, los coyotes cantaban su canción ancestral a la luna llena que se alzaba como moneda de plata sobre las montañas. Era el mismo canto que había escuchado la noche de su llegada, pero ahora no sonaba amenazante sino familiar, como voz de parientes lejanos que enviaban bendiciones desde las colinas. ¿Crees que nuestros hijos entenderán algún día lo que costó construir esto?, preguntó él, observando a Rodrigo Jr. perseguir luciérnagas entre los rosales que había plantado su madre décadas atrás. «Entenderán lo que necesiten entender», respondió Itzel, con esa sabiduría que parecía brotar directamente de la tierra que pisaba. «Y cuando sean padres, les contarán a sus hijos que hubo una época en que el amor parecía imposible entre gentes diferentes, pero que sus abuelos demostraron que el corazón es más fuerte que todas las tradiciones juntas». En ese momento, como si hubiera escuchado sus palabras, Rodrigo Jr. corrió hacia ellos con las mejillas coloradas por la carrera y las manos llenas de flores silvestres que había recogido del jardín memorial. «Mira, mamá», gritó en esa mezcla de español y apache que solo él hablaba. «Las flores que crecen sobre los huesos son las más bonitas». Itzel recibió el ramo improvisado con la solemnidad de quien recibe un tesoro inapreciable. Aspiró el perfume suave de las flores que habían brotado de tierra fertilizada por el sacrificio de sus antepasados, y sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban como diamantes bajo la luz de las estrellas. «Sí, mi amor», murmuró abrazando a su hijo. «Las flores que nacen del dolor son siempre las más hermosas, porque sus raíces han aprendido a transformar la tristeza en belleza». Mientras la familia se reunía en la galería de la casa, con los niños dormidos en brazos de sus padres y el silencio nocturno arrullando sus sueños,
Itzel susurró las palabras que se convertirían en el epitafio de toda su historia. La tierra lembra todo, la dor y el perdón, la muerte y el renacimiento. Nosotros somos la nueva estación de esta tierra antigua. Las palabras se perdieron en la vastedad de la noche mexicana, pero quedaron grabadas en el corazón de quienes las escucharon como promesa de que el amor verdadero, una vez plantado en tierra fértil, florece durante generaciones eternas.